Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenía problemas para entrar, nada, problemas con la conexión, pero bueno, felizmente ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que lo hayan podido aprovechar, descansando, bueno, principalmente. Así que hoy día espero que estén todos ya listas para empezar nuestra semana. ¿Bien? ¿Qué tal, Diana? Hola, Diana, Edson, Sharon, ¿qué tal, Alejandra? Muy buenos días, Camila, Grecia, espero que estén todos listos ya. ¿Qué tal, Lisette? Muchas gracias a todos por sus saludos. Y bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy. Tengo algunas recomendaciones que dejarles, ¿ya? Ya sus pruebas están siendo corregidas, así que seguramente, si es que todavía no reciben la nota, ya estos días van a estarla recibiendo, ¿bien? Así que voy a hablar sobre eso una vez que ustedes ya hayan recibido su nota, ¿qué hacer? ¿Ya? A ver, vamos a comentarles sobre eso, ¿bien? Muchas gracias, chicos, por sus saludos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Angelina, Josué? Bueno, a ver, entonces vamos a abrir la pizarra para comentar algunos de esos datos, ¿bien? ¿Qué tal, Oscar? A ver, esperamos, por favor, unos minutos. Ahí está. A ver, ustedes han dado la PC1, ¿no es cierto? A ver, PC1, ¿ya? Como yo les comenté, la PC1 tiene un corrector, ¿no es cierto? O correctora, ¿ya? Yo corrijo las tareas académicas y el trabajo final, pero para las prácticas calificadas siempre tenemos un corrector que nos ayuda a evaluar las pruebas, ¿ya? A ustedes, según la sección, les ha tocado Natalia del Águila, ¿ya? Su correctora es Natalia. Natalia del Águila, no Natalia Lara, que es su app, ¿ya? Natalia del Águila, ¿ya? Es la que les ha corregido la prueba, ¿bien? O se las va a corregir entre hoy y mañana, seguramente tenemos plazo hasta el día viernes, ¿ya? Ella tiene este correo UPC, ¿ya? ¿Listo? Que creo que sí se los había comentado, ¿ya? ¿Qué van a hacer con ello? Cuando ustedes reciban su prueba, si creen que es necesario, ¿no? Porque no es una situación obligatoria que tengan que hacer, ¿ya? Solo aquellos que tengan una necesidad de hacerlo o que consideren eh, prudente hacerlo, ¿no? Porque sienten que su prueba está bien gestionada, se ha trabajado bien, pero que de repente por ahí han detectado que Natalia no ha observado algún punto de su prueba, ¿ya? Pueden generar una solicitud de revisión de nota, ¿ya? Entonces se los voy a poner aquí. Una vez recibida, ¿no? Su nota, ¿ya? Comentarios y rúbricas, ¿no? ¿Ya? Una vez recibida su nota y comentarios, pueden, ¿no? Generar una solicitud, ¿ya? Una solicitud de revisión de nota. ¿Bien? Esta debe estar debidamente sustentada, ¿ya? ¿Qué significa que esté debidamente sustentada? ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes van a hacer esta solicitud de revisión de nota, ¿no? Se la van a enviar a la correctora, que es Natalia del Águila. Esta solicitud, ¿no? No puede estar justificada simplemente con que creo que la correctora me corrigió mal, ¿no? Creo que Natalia, la correctora, no se dio cuenta de que yo había incluido estas anotaciones, ¿no? ¿Cuáles anotaciones? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué lado de tu prueba? ¿Ya? Tienen que sustentar eso, ¿bien? No pueden ser reclamos, ¿no? Eh,
por ejemplo, hago una solicitud porque necesito más puntos, ¿no? O porque yo estudié y necesito más nota, ¿ya? Esas no son solicitudes que vayan a ser recepcionadas. No se recepcionan solicitudes con esos argumentos, sino que tienen que ser, ¿no?, argumentos sólidos, ¿no?, que fundamenten que ustedes efectivamente están pidiendo una solicitud porque consideran que sí han respondido adecuadamente según los materiales, la rúbrica, ¿no?, los comentarios, y tienen que comprobarlo, ¿ya? Entonces, eso es una solicitud de revisión de nota. ¿Bien? No son válidos, ¿no? Se anulan cualquier tipo de pedidos, ¿no?, o solicitudes que incluyan, ¿no?, lo dicho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, creo que me corrigieron mal, ¿no? Necesito más puntos, ¿no? Yo merezco más nota, ¿no? Ese tipo de sustentos no invalidan la solicitud. ¿Bien? Eh, entonces, una vez que ustedes ya reciban, ¿no?, sus evaluaciones, pueden generar esas solicitudes, siempre y cuando lo crean necesario, ¿no? Si no, no. Si están tranquilos con su nota y consideran que están bien, lo que se les ha corregido, no es necesario. ¿Ya? Listo. Anoten esto, por favor. Bien. ¿Algo más? A ver, ¿cómo van con sus, ahora, cómo van con sus trabajos? ¿Todo bien? ¿Van avanzando bien con su tarea académica? Ya, a ver, sobre la tarea académica, la TA 1, ¿no? No se olviden que el plazo vence el día sábado, ¿no? Sábado 30, ¿no? Sábado 30 de abril, ¿no? Estamos en abril. ¿Ya? Y la hora es hasta las 11:59, ¿ya? 11:59 de la noche. ¿Listo? Bien, a ver, Renzo, ¿cómo sería un ejemplo de una buena solicitud de revisión de nota? Ya, como te digo, debidamente sustentada, ¿no? Considero que, bueno, envío esta solicitud debido a que mi nota, considero no refleja lo que yo, ¿no?, han puesto en la respuesta, ¿no? La pregunta me pedía tal cosa y eso lo he señalado aquí debidamente, ¿no? En el segundo párrafo de la respuesta que yo he emitido, ¿no? Considero que está, ¿no?, la respuesta que me piden, ¿no? Según los comentarios, ¿no? No aparecen estos, ¿no?, estos ejemplos, pero yo considero que los he puesto en tales párrafos, ¿no?, utilizando tal material, ¿bien? Ya eso depende de ustedes, Renzo, ¿no?, de cómo ustedes vayan a argumentar eso. Pero sí, no son válidas, ¿no?, las solicitudes de revisión de nota que piden más notas o más puntos, ¿no?, o que califican al corrector, porque eso tampoco es prudente de parte de los alumnos, ¿no? Que consideran que necesitan más puntaje, ¿no?, o que les corrigieron mal la prueba. Eso no tiene ninguna sustentación, por lo tanto no invalida su solicitud, ¿ya? La solicitud tiene que estar realizada en base a los materiales que tienen, ¿no?, a la prueba que han organizado, que han dado, ¿no?, a base de sus respuestas y comentarios y rúbrica, ¿no?, que tienen en la semana 4, ¿ya? En base a eso, Renzo, ¿ya? Cómo ustedes la vayan a elaborar, bueno, depende también de cada uno de ustedes y lo que puedan necesitar o de lo que estén solicitando, ¿no? Listo. ¿Qué más? Todas las indicaciones, ¿no?, todas las indicaciones para la TA 1, ok, sí, eso. Todas las indicaciones para la TA 1 la encuentran en la semana 6, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Todo claro? Miren, si ustedes realizan una solicitud a cualquier prueba, ¿ya?, porque la solicitud, bueno, es un derecho que ustedes tienen
a realizar para cualquier prueba que vayan a dar en la universidad, no necesariamente que envíen la solicitud significa que se les va a aumentar puntos o se les va a aceptar la solicitud. Eso depende, ¿no? Del corrector o de la docente, ¿ya? Puede que manden su solicitud y no se les suba nada de puntos, porque se considera que está bien corregida, o puede ser pues que se les considere alguna, ¿no? Situación o reclamo y se les puede aumentar entre 1 o 2 puntos máximo, ¿no? No creo que más porque significaría pues que ha habido una completa equivocación del corrector, eso no lo sé, eso ya dependerá, ¿no? De lo que se revise, ¿ya? Pero no se les va a bajar puntos, ¿ok? En ningún caso no se les bajaría puntos. Total sin analizar, y es una nota alta, ¿qué significa? No sé, Josué, debería... Eso te aparece como que... ¿Te aparece en las anotaciones en los comentarios de la correctora? ¿Te aparece dónde? Total sin... De repente todavía no la corrigen aún. A ver, un momento. No, ya veo que tienes nota. Ya veo que tienes una nota y seguramente no la hace la máquina. En ese tipo de pruebas, quien corrige las respuestas es un corrector, es Natalia, ¿no? Entonces, si debería aparecerte algún comentario o algo así, ¿no? Pero, ajá, si quieres en todo caso saber un poco más sobre tu prueba y tus anotaciones, puedes escribirle también a Natalia, ¿no? Todos aquellos que también de repente necesitan saber el proceso de la evaluación, ¿no? Pero sí, ya veo que están apareciendo sus notas. No sé si de todos, pero de algunos sí, ¿ya? Sí, ahí aparece tu nota, Josué. Bien. Listo, chicos. Entonces, eso con respecto a la PC1, ¿ya? Ariana, debe ser precisamente porque todavía no se les ha terminado de corregir. Las notas aparecen cuando ya se les ha terminado el proceso de corrección. Si a Josué le aparece su nota es porque seguramente ya Natalia le corrigió la prueba, pero algunos todavía faltan, ¿ya? Estamos en proceso. Entonces hay que esperar con tranquilidad a que les pueda aparecer su nota en el transcurso de estos días. ¿Bien? Ok, Ariana, listo. Ok. ¿Qué tal les va con la tarea académica? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Han podido avanzar? Vayan avanzando porque ya eso lo tienen que entregar la próxima semana. ¿Ya? Y espero pues que todo vaya bien con ese trabajo. No, a ver, el trabajo está generado, está organizado para que ustedes puedan entrevistar a gente que viva con ustedes o gente que pueda ser entrevistada virtualmente, no para que salgan a la calle, ¿bien? No para que salgan a entrevistar a gente desconocida en la calle. No es un trabajo tan periodístico, ¿ya? Así que los testigos o testimonios que vayan a conseguir, ¿ya? Lo hacen de manera virtual o porque viven con ustedes.
pero no pueden salir a las calles a entrevistar a nadie, ¿ya? A gente desconocida o que ve por ahí, no. Al centro comercial, me voy al centro comercial y entrevisto a la gente, no, ¿ya? Porque uno no sabe ni dónde viven y segundo, no pueden exponerse de esa manera, ¿ya? Tanto por la pandemia como por otras cosas, ¿bien? Así que la gente que van a decidir entrevistar tiene que estar o en sus casas o tiene que ser una entrevista virtual, ¿bien? Si van a, claro, si de repente por ahí quieren buscar una locación, entrevistarse, viendo la calle, ¿no? Claro, siempre con mascarilla, no se preocupen, ¿ya? Siempre con mascarilla, ¿ya? ¿Está bien? Por su seguridad, sobre todo, ¿ya? Todavía parece que la pandemia se está calmando, pero no tenemos ninguna situación ni legal, ¿no? Ni real que nos pueda decir que la pandemia ya fue, ya pasó, ¿no? Todavía estamos en pandemia, así que todavía vayan usando sus mascarillas, ¿bien? Listo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Vamos entonces avanzando nuestra semana 5, ¿ya? Hoy día, en nuestra semana 5, ¿bien? Nosotros vamos a ver política, ¿ya? Vamos a ver mucha cuestión política, ¿bien? Ustedes han podido ver, ¿no? La sesión online, ¿ya? Vamos a ver estructuras políticas, ¿ya? Y en esas estructuras políticas, ¿qué han podido ver en la sesión online? ¿Qué han visto? ¿Me cuentan? ¿Han podido ver la sesión online? Esto entre los años 30 y 1968, ¿no? En 1930 hasta 1968 sucedieron algunos acontecimientos en las cuestiones políticas que marcan, ¿no? Situaciones y características en ese ámbito que todavía pueden estar presentes entre nosotros, ¿no? ¿Qué situaciones han visto? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Han visto la sesión online? Sí, Carlos. Muy bien, ajá. Hay partidos políticos nuevos, ¿no? Que destacan, como dice Carlos, ¿ya? Entonces, entre 1930 y 1968 vamos a ver nuevos partidos políticos, ¿ya? Tal es el caso, por ejemplo, de el APRA, ¿no? Que todavía existe, ¿ya? Es uno de los partidos más antiguos de nuestro país, y la Unión Revolucionaria, ¿ya? ¿Qué tienen de nuevo esos partidos políticos? ¿Por qué eso se llaman nuevos? ¿Porque simplemente se formaron en esos tiempos o porque tienen algunas características distintas a lo que tenían antes los partidos políticos? Exacto, Camila. Cuentan con un gran apoyo popular, ¿no? Apoyo popular, ¿no? Por lo tanto, también son llamados partidos de masas, ¿cierto? La idea, el objetivo es convocar a las masas, ¿bien? Antes esta situación no se daba con frecuencia, porque los partidos y la política en nuestro país no lo necesitaba. En cambio, hacia 1930, el 68, van a comenzar a aparecer estos partidos políticos llamados de masas, partidos con fuerte apoyo popular, ¿no? Como dice Marcela, porque son partidos de masas, tienen mucho apoyo popular, la gente los sigue, ¿no? Convocan, ¿no? A grandes multitudes, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? Eso tiene un porqué, porque precisamente en 1930, ¿no? En adelante, hasta ahora, ¿no? La política va a ir dirigida precisamente para las poblaciones. Antes no había esa necesidad, ¿bien? En la República Aristocrática, las personas estaban excluidas, ¿no? De toda situación política. Solamente participaban de la política, ¿no? Y eran activos políticos aquellas personas que podían cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Ahora, la situación de representación con Leguía se amplió. Leguía permitió que, de cierta manera, algunos grupos como los obreros y las clases medias logren cierta representación política, ¿ya? Ese aspecto, ¿no? Que Leguía logró con el populismo, con manipulación de la población, etcétera, ha quedado
en la mente política de los pueblos, en las actividades políticas de la población. Para 1930, la población exige cada vez mayor representación, y ya no solamente son los obreros o la clase media, sino también otros sectores populares, grupos campesinos, ¿no? Que van a exigir que aquellos que se presenten en política puedan verdaderamente representar al pueblo, ¿ya? Entonces, en esa situación, ¿no? En donde se busca una representación para el pueblo, figuras políticas ligadas a la aristocracia o figuras políticas, ¿no? Que no toman consideración a lo que la población necesite o a lo que pueda estar pasando, no son políticos adecuados para el contexto, porque el contexto lo que está requiriendo, ¿no? Es una representación popular, ¿ya? Y en base a ello, la política responde, ¿no? Responde de esa manera. Entonces, yo, si quiero ser política, si quiero, ¿no? Que la gente sienta que yo verdaderamente los represento, tengo que llegar a ellos, ¿no? Tengo que buscar la manera de llegar a esas poblaciones, ¿ya? Ese es el objetivo ahora de los nuevos partidos políticos, ¿bien? Entonces serán reconocidos como un fuerte apoyo popular y se llamarán partidos de masas, ¿ya? Muy bien, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras características pueden encontrar aquí? ¿Qué otras características han podido encontrar? Muy bien, propaganda política. Así es. Ajá. ¿Cómo yo voy a... A ver, un momento, por favor. Perdónenme. Mañanas complicadas. Breves interrupciones. Ya. Muy bien, como dice Camila, ¿cómo puedo yo conseguir ese apoyo popular? ¿No? ¿Cómo consigo ese apoyo popular? ¿Cómo me hago notar entre esas masas? ¿No? Puedo generar propaganda, ¿no? Propaganda política, afiches, ¿no? Salgo en los periódicos, ¿ya? Me movilizo con, ¿no? ¿no? Lo que hacen ahora mucho los políticos, ¿no? Ponen sus carteles, ¿no? En ese tiempo, en 1930, pues no llegaban a los carteles enormes de publicidad, ¿no? Que hay ahora. Pero sí habían afiches, ¿no? Comprar publicidad, de repente también a los periódicos, ¿no? Ese tipo de situaciones había mucho como propaganda política, ¿no? Porque necesitas ese apoyo popular y necesitas convencer a la gente de que tú eres su candidato, ¿no? Y que eres el líder, ¿ya? Para poder llevar a cabo ese proyecto, ¿no? También los mítines, exacto, Carlos, ¿no? Los mítines. Y ahora todo esto nos parece muy común, ¿no? Pero en ese tiempo era como algo nuevo, ¿ya? No había habido antes una situación así. Leguía, ¿no? Leguía algo implementó con el populismo, ¿no? Viendo cómo manipular la necesidad de la gente, ¿no? Cómo reaccionar, ¿no? A que esa gente sienta que él los representa o los apoya, ¿no? Eso sí hubo con Leguía. Pero Leguía no tuvo gran necesidad de poder convocar a grandes mítines, ni propagandas, ¿no? Ni nada de eso, porque, bueno, todavía el contexto, ¿no? Eh, eh, recién estaba empezando a ser importante para las masas y para el apoyo popular, ¿no? Entonces, una vez que para 1930 hay grandes movimientos sociales, hay grandes manifestaciones populares, ¿no? Se siente los políticos la necesidad de poder convocar esas masas y poder hacerles entender a esas masas que él es el candidato que ellos necesitan, ¿no? Que él es el que puede solucionarles sus problemas, ¿no? Que sabe cómo se sienten, ¿no? Que son parte importante, ¿no? En los destinos del país, etcétera. ¿Ya? Entonces, los mítines y la propaganda política sirven para eso, sirven para convocar a grandes masas, ¿bien? Antes la política no utilizaba esos recursos, no utilizaba mucho esos elementos, ¿ya? O si los utilizaba en con menor significado, ¿no? Importancia. Ahora, en 1930 en adelante, esto se vuelve
muy común entre los políticos, ¿ya? Por lo tanto, partidos políticos como el APRA o la Unión Revolucionaria van a tener que utilizar esos elementos, ¿bien? Y se vuelven muy frecuentes en la política de nuestro país, ¿sí? Hay algo más, ¿ya? Hay una cosa importantísima aparte de la propaganda y los mítines, que se vuelve, ¿no?, un eje, ¿no?, de esa actividad política para convocar a las masas. ¿Quién más podría estar ahí? ¿Quién más podría estar entre esos elementos que necesita un partido político con fuerte apoyo popular? ¿Qué se necesita? ¿Qué deben presentar los políticos? ¿No? Un proyecto, un programa, ¿no?, generado por el partido, ¿ya? Pero la manera en que se va a dar a conocer ese programa y ese proyecto, ¿no?, ¿quién lo otorga? ¿Quién es el nexo? ¿Quién va a ser el nexo entre el partido político y el pueblo? ¿Quién sería? A ver, ¿lo han podido ver? ¿Quién sería ese nexo entre el programa del partido? El partido de masas normalmente genera un programa político, ¿no? Un proyecto, ¿ya?, de gobierno. Claro, por ejemplo, Josué, ¿quién sería el nexo entre ese partido, ¿no?, político y las masas, ¿no? Porque el partido político puede darse, ¿no?, de esa manera: soy el APRA, tengo este programa, voten por mí. Pero hay un nexo entre ese partido y el pueblo. Los candidatos, el líder, los representantes, así es, ¿ya? Esos candidatos, ¿no?, ese líder, ese representante, especialmente hay uno en especial, ¿no? Puede ser que entre todos los candidatos haya uno en especial que el partido designe, ¿no? Puede ser su fundador o puede ser el que más destaque dentro del partido, ¿ya? Ese que más destaca dentro del partido, ¿no?, se vuelve, de cierta manera, el nexo entre el partido y las masas, se vuelve el nexo entre el partido y la población, ¿ya? En este caso, por ejemplo, lo vamos a llamar el líder carismático, ¿ya? El líder carismático vendría a ser el nexo, ¿no?, que necesita el partido, ¿no?, de masas, ¿ya? Y las masas, ¿bien? Este líder tiene que ser completamente carismático, como su nombre lo señala, ¿no?, o la denominación que le hemos puesto lo señala, para que pueda conectar con las necesidades de la población, que la población sepa que se puede sentir representado por ese líder, ¿no? Es normalmente aquel que dirige el partido, ¿no?, en algunos casos, o el más carismático dentro del partido, ¿bien? Y va probablemente a tomar, ¿no?, la decisión de ser el candidato principal del partido, ¿no? Puede ser el presidente, el que va a candidatear para presidente, el que va a candidatear para alcalde, ¿no? ¿Ya? Ese es el líder carismático, ¿bien? Claro, por ejemplo, Melody, ¿no?, si lo vemos para 1930, ese líder podría estar representado por Aya La Torre, ¿bien? Por ejemplo, si hablo del APRA, ¿no? Si hablo del APRA, el APRA no va a ir solo como partido político, ¿ya? Tiene un líder que lo representa, ¿bien? Y en este caso va a ser Aya La Torre, ¿bien? Cuando Aya fallece, cuando Aya muere, ¿no?, y Aya era un líder bastante bueno para el APRA y para el país, ¿no? Pero cuando él muere, fallece, ¿ya?, el partido no se puede quedar sin un líder, ¿no? Y el partido nombra, ¿no?, a Alan García como líder, ¿bien? Y, bueno, lo nombra como líder en representación, porque el secretario del partido es otra persona, ¿ya? Pero digamos, es el más carismático que puede elegir el partido para hacer llegar esa representación con el pueblo, ¿ya? Y de la Unión Revolucionaria nosotros vamos a ver a un personaje como Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿ya? Ambos muy carismáticos, figuras muy carismáticas que representan a sus partidos y cubren
las necesidades de las masas, de los pueblos, ¿ya? Entonces, ese líder carismático es vital, ¿ya? Para la presentación de ese partido, ¿ya? Porque es el nexo entre el partido y el pueblo, necesariamente. Y tiene que tener características bastante, ¿no? Exacto, tiene que tener características bastante trabajadas, adecuadas, ¿no? Para que ellos puedan llegar a esas masas sin dificultad. Bien, así es Melody, como por ejemplo, ¿no? Aya La Torre y Alan García, ¿no? En ese caso tenían una muy buena oratoria y tenían un poder de convicción en la oratoria muy buena que hacía que la gente se movilice, los siga, ¿no? Los entienda, ¿ya? Y deseen pues que sean, ¿no? Presidentes del país, ¿ya? Entonces, vamos a ver ciertos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabaja un líder carismático, ¿bien? Exacto, Josué. Justo vamos a ver el ejemplo de Alan García para que ustedes puedan ver, puedan escuchar, ¿no? Cómo es su discurso, a quién convoca, a quiénes llama, ¿no? Bien, a ver, espérenme por favor unos minutos para poder buscarles un video, ¿no? Que sea ejemplo de estos casos, ¿ya? Un minuto, por favor. Y jóvenes que han venido, todos a los jóvenes les digo, estoy aquí como aprista, pero estoy con ustedes también y con todos los peruanos. De manera que por todos estos conceptos, yo vengo ante ustedes, pero vengo sin rencor. ¿Qué importa lo que hayan podido decir de Alan García? ¿Qué importa lo que me hayan hecho sufrir a mí y a mi familia? ¿Qué importa si lo que a mí me importa es lo que ha sufrido el millón de desempleados, lo que han sufrido todos los que trabajan 10, 14 y 15 horas, lo que han sufrido los que ganan la mitad del salario, lo que han sufrido los campesinos que no tienen crédito? Yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú?
y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetí ese hermoso verso de Calderón de la Barca, que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Yo no sé y no quiero despertar ni odios, ni rencores, ni gritos, ni vejámenes. Perdono a todos los que me gritan, perdono a todos los que me injuriaron, perdono a todos los que me vejaron, los perdono en nombre del Perú. No sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria. ¡Arriba los corazones! ¡Arriba las esperanzas! ¡Arriba la juventud! ¡Viva el Perú! ¡Viva la Torre! ¡Viva el APRA! Ya nos convenció. Y justo llama, no Piero, justo llama en su discurso a las juventudes, ¿no? Justo llama a las juventudes, ajá, tiene un poder léxico muy bueno, así es, ¿no, Josué? Y llega a convencer, claro, porque, bueno, utiliza un recurso en la oratoria muy bueno para la población, porque precisamente, ¿no? Así es, Camila, fue un buen orador y tenía muy buenos discursos. ¿Y convocaba a quién? ¿No? Sí, claro, Renzo, ¿no? Es parte de la demagogia también, exacto, muy utilizada por varios políticos. En la actualidad, nuestros políticos, ya después de Alan García, nuestros políticos no han sido tan buenos oradores, ¿no? Son más de acciones, han sido mucho más prácticos, ¿no? En algunos casos, para convocar a las masas, ¿no? Pero sí, este es un claro ejemplo, Alan García, de lo que se hacía en 1930, ¿no? En 1930, el discurso era una base esencial de los políticos para poder, un elemento esencial de los políticos, ¿no? Para poder llegar a la población. Eso como que en la actualidad se ha perdido un poco. En la actualidad los candidatos son más como de acciones y demostrar, ¿no? Cosas prácticas, pero todavía es importante, ¿no? El discurso, ¿no? En el caso de Alan García, por ejemplo, ¿no? Claro, Martín, ¿no? Ahí viva yo exactamente, ¿no? Porque era lo que en el fondo, de cierta manera, pensaba Alan García, ¿no? ¿A quién se dirige, no? ¿A quién se dirige Alan García? Oscar dice, nos robaban, pero al menos lo hacían con carisma. Roban, pero hace obras. No hay que justificar el robo. No. Por más que sea carismático o roba, pero hace obras, ¿no? Eso es lo típico que utilizan para que no los juzguen, ¿no? Pero finalmente, sí, pues lamentablemente siempre lo que han utilizado es esa necesidad, ¿no? En la cual se encuentra el pueblo, sea el pueblo, y cuando hablo de pueblo hablo de todos, ¿no? Porque van buscando formar alianzas, no solamente con aquellos sectores altos, sino también populares o clases medias, ¿ya? Entonces, un líder carismático va tratando de convencer a muchos de esos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Alan García, no? Alan García principalmente trata de convencer a quién. ¿Hacia quién va dirigido su discurso? ¿A quién dirige su discurso principalmente? Ajá, al sector popular, así es, Camila, ¿no? Los obreros, los campesinos, ¿no? Las clases medias, al pueblo. Ujú.
al pueblo que no tiene todavía necesidades cubiertas, ¿no? Y que, y que los utiliza, ¿no? En su discurso para convocar, ¿no? A esa necesidad, ¿no? Y hacer que ellos escuchen, ¿no? Lo que verdaderamente pues quieren escuchar, pero que no necesariamente, ¿no? Se va a poder realizar, pero de manera inmediata colman sus expectativas, ¿no? Que es el discurso, ¿no? En base al populismo, ¿no? Es generar ese discurso en base a ese populismo que trata de llegar a una población en mucha necesidad, ¿no? Y hacer pensar que tú los entiendes, ¿no? Yo los entiendo, los comprendo, yo sé lo que es, ¿no? Vivir eso. Alan García no sabía qué es pobreza, ¿no? No sabía qué es ser un campesino, qué es ser un obrero, porque nunca lo ha sido, pero lo utiliza en su discurso para convocar a la representación, ¿no? Ajá, muy bien Alejandra, así es, al pueblo, a los jóvenes, ¿no? Al pueblo, Juan Diego y Camila, al sector popular, ¿no? Y a los jóvenes también, ¿no, Alejandra? Eso está directo ahí en su discurso, ¿no? A los jóvenes, dice, ¿no? Claro, porque los jóvenes es una gran masa, ¿no? Los jóvenes es una gran masa del país y además, muchos jóvenes en ese tiempo recién votaban, ¿no? Recién iban a votar y tampoco tenían experiencia de lo malo que había sido el primer gobierno de Alan García, ¿no? Entonces los convocaba, ¿no? Hábilmente, ¿no? Hábilmente convoca a esos jóvenes, ¿no? De eso también se trata los partidos políticos de masa. De eso también se trata, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que esos políticos o esos partidos de masas conectan o ven algún pueblo o alguna parte de los ciudadanos que están tratando de conseguir algo, los convocan, ¿no? Es importante para ellos detectar qué tipo de grupo social, ¿no? Pueden incluir en sus discursos, incluir en sus programas, ¿ya? Mientras más gente tengas, mejor. Mientras más mayoría convoques, mejor, ¿ya? Si son grupos que están apareciendo con algunas necesidades, hay que convocarlos, ¿bien? Por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Todavía hay una gran demanda por solucionar problemas en el ámbito, por ejemplo, ¿no? de los derechos a la mujer, ¿no? Entonces, los partidos políticos, ¿no? No pueden presentarse sin un programa que incluya qué vamos a hacer con respecto a los problemas que padecen las mujeres en la legislación, en el derecho del país, ¿no? También, por ejemplo, las comunidades LGTB, ¿no? También van a ser convocadas, también van a entrar dentro de los lineamientos de estos proyectos de los partidos de masas, porque los necesitan, ¿no? Mientras aparezcan o surjan grupos con necesidad, los partidos políticos de masas tratan de convocarlos de cualquier manera, a través del discurso o a través de otros elementos, ¿ya? En el caso de Alan García, a través del elemento, ¿no? del discurso y la empatía, ¿no? La empatía que él utiliza para llegar a esas poblaciones, ¿ya? ¿Qué otra cosa más pueden utilizar? Alan García no es el único líder carismático que ha aparecido en el país, ¿no? Digamos que Alan García es un fruto, ¿no? de estas políticas de 1930, ¿no? Es un ¿no? es un buen alumno, ¿no? de las políticas de 1930. A él lo prepara Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre preparó a muchos apristas jóvenes como Alan García para que lo sucedan, ¿no? Y sigan con ese tipo de sistemas políticos, ¿ya? Eh, Luis Miguel Sánchez Cerro y Aya de la Torre, en su tiempo, fueron excelentes oradores, tuvieron excelentes discursos y convocaron con ello a una gran población, ¿no? Y eso se perpetuó en el tiempo, ¿ya? Pero en la actualidad hay otros elementos, ¿no? ¿Cómo distinguir a un líder carismático? El que sea un líder carismático no lo hace necesariamente bueno para el país, ¿ya? Pero ¿qué elementos tienen? Por ejemplo, usa mucho, ¿no? Como dice Renzo, la demagogia, el populismo también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más pueden aparecer? ¿Qué otros líderes carismáticos conocen ustedes? Por ejemplo, Fujimori. ¿Han podido estudiar a Fujimori? ¿Han podido ver algo de Fujimori? ¿Qué hace Fujimori, por ejemplo? A ver, vamos a comparar a Fujimori, ¿ya? Vamos a buscar un video de Fujimori.
se tendrán mañana. Vivir mejor. Marca el 90, el símbolo del cambio. Ese era Fujimori. ¿Qué vieron ahí? En breves 17 segundos, muy rápido, muy directo, ¿no? Todo, Fujimori era así en varias situaciones, ¿no? Incluso también cuando empieza su propaganda política en 1990, entonces necesitaba una propaganda muy directa, muy rápida, que lo ayude a que la gente vea que él es una persona más práctica, ¿no? Más directa, ¿no? ¿Y qué se puede ver en esa propaganda? ¿Qué se puede ver de Fujimori? Algo que llama mucho la atención, ¿no? Casi, era un elemento innovador en ese momento. ¿Cómo está Fujimori? ¿Está arriba en un meeting, está generando un gran discurso o qué está haciendo en ese comercial? ¿Qué han visto de ese comercial ahí de Fujimori? ¿Dónde está Fujimori? ¿En un meeting? ¿O está hablando con la gente? ¿Está llamando la atención de la población? ¿Está trabajando con ellos? ¿Qué está haciendo? ¿Lo vieron o no vieron el video? A ver, ¿qué saben de Fujimori? Fujimori está ahí con la gente, ¿no? Está ahí con la gente, con el pueblo, ¿no? Ajá, está en el campo, sí es Piero, ¿no? Hablando con la gente, tomando nota de lo que la gente le dice, ¿no? Entonces, Fujimori trata, ¿no? De volverse un líder carismático para la población en esos aspectos, llegando a la gente, haciendo que la gente sienta que él verdaderamente está trabajando con ellos, ¿no? Exacto, sí es Ariana, interactúa con ellos como si fuera uno de ellos, ¿ya? Entonces, eso hace que la gente quiera a Fujimori, ¿no? Y Fujimori los motive, ¿no? No conocían a Fujimori, Fujimori es una figura política muy nueva en 1990, pero esos ejemplos, ¿no? Les llaman mucho la atención a la población porque necesitan a alguien que verdaderamente sepa qué cosa es lo que el pueblo necesita y necesita estar con ellos trabajando, moviéndose con ellos, participando en sus actividades, ¿no? Cosa que otros políticos no hacían, ¿no? Solo como Alan García utilizaba, ¿no? La oratoria, ¿no? La demagogia, como decía Renzo, ¿ya? Eso es otro líder carismático, por ejemplo, ¿no? A Fujimori no lo vas a ver en un meeting, no lo vas a ver de arriba en un meeting, en un balcón, lo vas a ver de repente en un meeting, sí, pero a ras del suelo, con la gente, bailando con la gente, ¿no? Dejando que la gente baile con él, que coman con él, etcétera, ¿ya? Otra cosa también, otro recurso que utilizan mucho estos candidatos, ya para terminar con esto, son sus orígenes, ¿no? ¿De dónde provienen? ¿Quiénes son? ¿No? Si vienen si se están comparando conmigo, ¿no? O si se están comparando con el pueblo, entonces tienen que verdaderamente haber sido del pueblo y promover eso, ¿no? Yo he sido un campesino, he sido un obrero, he luchado toda mi vida por estudiar, he sido clase media, no sé lo que es ganarse, ¿no? El pan del día a día, no sé, ¿no? Entonces, eso tienen que comprobarlo con su vida también, ¿no? O sus orígenes, ¿no? Sus orígenes. Como Toledo, ¿no? El Cholo Sagrado, ¿no? Para sacar a Fujimori, ¿no? Que tiene descendencia japonesa, ¿no? Entonces, a sus antepasados, perdón, japoneses, tiene Toledo que mostrar lo contrario. No, yo no tengo nada japonés, no tengo nada de extranjero, yo soy 100% peruano, ¿no? Soy indígena del campo, soy el cholo sagrado que el Perú necesita, ¿no? Entonces, esos elementos van volviéndolos, ¿no? Líderes carismáticos, ¿ya? Y por último, ¿ya? Por último, para poder entender lo del líder carismático, que pueden utilizar diversos recursos, ¿ya? Un candidato que se llamaba Ollanta Humala, ¿no? Que fue presidente del Perú, ¿no? Y que ahora está siendo juzgado como otros presidentes más, ¿no? Por clientelismo y corrupción, ¿ya? ¿Qué utilizó Ollanta Humala? ¿Por qué Humala, por qué la gente que votaba por Humala, no necesariamente por el mal menor, ¿ya? Porque era lo que había, ¿no?
por qué verdaderamente votaba la gente por Humala. ¿Qué había sido Humala antes? Ajá, muy bien, así es, Dayana. Humala fue un ex militar, ¿no? Tuvo que salirse, ¿no? Del ejercicio militar para poder candidatear como presidente, ¿no? Ajá, fue militar, así es. Muy bien, Camila. Eh, ¿Y qué decía la gente de eso? ¿Le gustaba a la gente que él sea militar? ¿Le gustaba a la gente que tengamos un presidente que había sido militar? ¿Qué pensaba de eso la gente? ¿Era agradable o lo criticaban? ¿O era atractivo para la población que sea militar? ¿Qué puede tener un militar que sea atractivo para la gente? Más allá del uniforme. La preparación que puede tener un militar, ¿no? La preparación que puede tener un militar llama la atención de la población. Por lo general, el país está en crisis, por lo general, el país no tiene un orden, por lo general, en el país hay mucha delincuencia, ¿no? Y esto denota una falta de organización, una falta de, ¿no? De poner orden, ¿no? En el país. Y por lo tanto, como hay muchas de estas cosas malas, un militar sería adecuado, o un ex militar sería adecuado para ordenar el país. Va a tener mano dura, firme, ¿no? Como normalmente tienen los militares. Exacto, Camila, puede demostrar autoridad. Bien, entonces la gente piensa que se puede gobernar con represión, la gente piensa que sí, un militar va a poner orden, ¿no? Va a mandar a los militares a ordenar la ciudad, a ordenar el desorden, el caos, ¿no? La delincuencia, ¿no? Entonces, normalmente la gente atribuye eso a gobiernos militares, ¿no? Pero de cierta manera nota también, ¿no? Denota la situación de gobiernos autoritarios y represivos a los cuales la gente está acostumbrada, ¿no? Normalmente cuando los militares han gobernado el país, han gobernado inconstitucionalmente, ¿no? Un militar no puede gobernar el país. Normalmente lo hace generando un golpe de Estado o renuncia al cargo militar como lo hizo Humala, ¿no? Pero si eres un militar y sigues siendo militar, no has renunciado a ser militar y estás en el poder, es porque probablemente de manera autoritaria, ¿no? Y violenta has tomado el poder, ¿bien? Y normalmente los militares cuando tomaban el poder en la historia del Perú, han tomado el poder de una manera violenta, a través de golpes de Estado, ¿no? Y se han vuelto carismáticos en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque generaban populismo, porque generaban, ¿no? Una cercanía con los sectores populares, porque generaban, ¿no? También esta situación de gobierno fuerte, dictatorial, ¿no? Y muchas veces la gente asume eso como si fuese algo que está ordenando el país, ¿no? Eh, y por lo tanto, ¿no? Hay que suponer, ¿no? De cierta forma que los militares, cada vez que han gobernado, lo han hecho porque supuestamente el Perú estaba en crisis, estaba en desestabilidad, había un peligro, ¿no? Y que por lo tanto hay que proteger al país, y si los civiles no pueden, los militares pueden, ¿ya? Entonces, esas son de cierta manera las características que toma un gobierno militar, ¿bien? Y la gente asume eso, en muchos casos, como una situación, ¿no? Que puede ayudar al país a generar un orden, una estabilidad, ¿no? Pero un golpe, un militar en el poder no es nada normal para nuestra constitución, ¿ya? Pero la gente lo ha normalizado a lo largo del tiempo. Entre 1930 y 1968 existieron muchos gobiernos militares, como ustedes han visto en la sesión online, y precisamente los militares gobernaban en esos años mediante golpes de Estado, porque ellos pensaban que sí protegían al país de un mal mayor, ¿ya? ¿Cuál era ese mal? ¿Cuál era ese peligro, ¿no? Que podía existir en el país para que los militares digan, ah, hay que gobernar y cubrir al país, ¿no? Proteger al país de esta situación peligrosa. Comienzan a aparecer partidos de masas como el APRA, ¿ya? ¿Qué tiene de malo el APRA hacia 1930? Si hemos visto que tiene características muy positivas, ¿no? Características de buenos discursos, líderes carismáticos. El APRA tenía un buen proyecto de gobierno,
¿no? Entonces vamos a ver qué representó verdaderamente el APRA, no solamente para el pueblo, sino también para los intereses de grupos de poder en el Perú, ¿ya? Y vamos a ver a través de esta historia del APRA cuáles son o cómo actúan los llamados partidos de masas, ¿bien? Entonces, vamos a llamar a este contexto que vamos a estudiar aquí, entre 1930 al 68, como la crisis del orden oligárquico. Si yo hablo de la crisis del orden oligárquico, efectivamente, ¿quiénes están o quiénes van a querer o quiénes ya no van a poder estar representados? ¿No? La oligarquía, la aristocracia, ¿ya? La oligarquía y la aristocracia caen en un proceso, ojo, de crisis sí, pero política, ¿ya? Si antes los aristócratas eran fáciles que gobiernen, que dominen el país, entre el 30 y el 68 hay tanto movimiento popular, hay tantos sectores populares gestionando su representación, que tú como aristócrata u oligarca no va a ser tan fácil que puedas dominar la política. Vas a tener que hacerlo detrás. Si quieres dominar la política, vas a tener que utilizar algún, ¿no?, personaje clave o algún líder carismático que te ayude, ¿no?, a concretar algunas políticas, leyes favorables a lo que tú haces como aristocrático, porque entre el 30 y el 68 lo que más va a llamar la atención, ¿no?, es el movimiento de masas, ¿ya? Entonces, si tú quieres convocar a las masas y quieres hacer entender a las masas que tú eres lo mejor que les pueda pasar en la cuestión política del país, no vas a poner un aristócrata, ¿no? Porque el aristócrata no los representa, ¿bien? Entonces va a haber mucha representación de estos políticos en búsqueda del apoyo popular, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Ya vamos a comenzar a relacionar la aparición de partidos políticos de masas con formas de gobierno populistas que tratan de convocar a ese apoyo popular utilizando varios elementos, ¿ya? Puede ser la oratoria, ¿no? Puede ser sus orígenes, ¿no? Cómo se presentan, ¿ya? Muchas de estas cosas. Bien, vamos a empezar entendiendo a uno de los principales partidos de masas en el Perú, que va a ser el Partido Aprista Peruano. El Partido Aprista Peruano tiene a su fundador, ¿no?, en Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Víctor Raúl Haya de la Torre era un joven universitario en la época de Leguía, ¿no? Durante el gobierno de Leguía, Haya de la Torre era un universitario como usted, de la Universidad de San Marcos, que participaba activamente en la política del país, participaba también activamente en la política de sus compañeros en la universidad, ¿no? Exige como universitario importantes cambios para la universidad, para la educación en el país y promueve la llamada reforma universitaria, ¿ya? Gracias también a personajes como Víctor Raúl Haya de la Torre, la educación universitaria en el Perú, ¿no?, tuvo una representación también popular de los pueblos, ¿no? La educación en la universidad se pudo estar dirigida por el Estado y no por entidades privadas, ¿ya? Y convoca a un centro, ¿no?, federado de estudiantes, ¿no?, Federación de Estudiantes, que va a ser la representación que tiene la universidad frente al Estado, ¿no? Entonces, eso fue un paso muy importante logrado por jóvenes como Víctor Raúl, ¿ya? Hasta ese momento, Víctor Raúl tenía muy buenas relaciones con la política del país, con Leguía, hasta que Leguía comienza a demostrar un gobierno corrupto, autoritario, dando el golpe de Estado, uniéndose a instituciones, ¿no?, muy conservadoras como la Iglesia, y esas cosas Víctor Raúl, ¿no?, las critica mucho, ¿no? Víctor Raúl va a criticar mucho a Leguía una vez que genera esas acciones de corrupción y clientelistas, y comienza a generar marchas, movilizaciones, ¿no? Y por lo tanto Leguía, ¿no?, no ve con muy buenos ojos las actitudes de estos jóvenes como Víctor Raúl y lo exilia, ¿ya? Víctor Raúl es exiliado, ¿no?, y vive en su exilio gran parte en México. Y en México, ¿no?, Víctor Raúl vive ahí, ¿no?, un buen tiempo y organiza con otros jóvenes latinoamericanos exiliados como él de sus países, organiza un partido llamado la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿ya? Este partido, ¿no?, llamado el APRA, ¿ya?, va a tener lineamientos y principios, ¿ya?, que convocan a la unidad popular,
que convocan al levantamiento de las poblaciones frente a grupos dominantes, ¿no? Convoca a una representación de las clases oprimidas, ¿ya? Y en ello también, ¿no? Convoca a que América Latina pueda unirse, ¿ya? Que América Latina pueda contra el dominio de países potencia, como por ejemplo Estados Unidos o países europeos, ¿ya? Entonces, estos eran los lineamientos, ¿no? De estos jóvenes al crear el APRA en 1924 en México, ¿bien? Está teniendo una fuerte influencia, como ustedes pueden ver, ¿no? En sus principios, tiene una fuerte influencia del socialismo, ¿ya? Un socialismo europeo que velaba, de cierta manera, una política que velaba por los intereses populares, por las clases medias, por los sectores pobres, ¿no? Que creía, ¿no? Que eran pobres y de sectores populares precisamente porque hay alguien que los mantiene en la pobreza, que son los grupos sociales privilegiados y empresariales, ¿ya? Entonces, ese típico discurso socialista es el que va a adoptar el APRA en sus inicios, ¿ya? Una vez que Aya de la Torre funda este partido en México, junto con otros jóvenes como él, ¿no? Espera educarse mejor, espera poder tener mejores alternativas políticas para regresar al país, ¿no? Y ve la oportunidad de regresar al Perú en 1930. En 1930, ¿no? El Perú está pasando por un proceso de cambios, ¿no? Leguía ha sido destituido, ¿no? Se ha convocado a un gobierno provisional dirigido por un militar, ¿no? Luis Miguel Sánchez Cerro ha dado un golpe de Estado y se queda en el poder Luis Miguel Sánchez Cerro aproximadamente un año, ¿ya? Y la gente lo ve como un héroe, pues, ¿no? A Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? La gente lo ve como un líder que ha logrado sacar a Leguía del poder, ¿no? Y le permiten, ¿no? Gobernar durante un año hasta ordenar el país, típico de un gobierno militar, ¿no? Estamos en crisis, yo los voy a ayudar, los voy a salvar, los voy a proteger de la crisis, y para eso pido que sea un año para poder ordenar este país, ¿no? Eso es lo que hace Luis Miguel Sánchez Cerro. Ordena el país durante un gobierno provisional y luego convoca elecciones. En ese tránsito, ¿no? En que gobierna Luis Miguel Sánchez Cerro de manera provisional, Aya de la Torre va preparando el camino, va preparando su llegada al Perú, ¿ya? Y, y ya hay jóvenes, ¿no? Que han sido preparados para recibir a Aya de la Torre, obreros, ¿no? Que lo conocen desde que él era muy joven, ¿no? Porque Aya se acercó desde muy joven a los obreros y los preparó, ¿no? Los educaba haciendo escuelas para obreros, ¿no? Las llamadas universidades obreras, ¿ya? Se preocupaba ya desde siempre, desde que era un universitario, por brindarle educación a los obreros, ¿ya? Estaba muy comprometido con eso. Entonces, cuando llega la noticia de que este ya no tan joven, Aya de la Torre, llegaba al Perú, de regreso, ¿no? Los grupos obreros tuvieron una gran manifestación de apoyo hacia su llegada, ¿no? Aya de la Torre llega finalmente al Perú en 1930 y ya se había establecido aquí el llamado Partido Aprista Peruano, ¿ya? Y va a tener un fuerte apoyo, ¿no? Sobre todo en la zona del norte de Trujillo, ¿ya? Donde hay varias e importantes bases políticas de apoyo al APRA, ¿bien? No hay que olvidar que Aya de la Torre, ¿no? Viene de Trujillo, nace en Trujillo, ¿no? Y tiene ahí un fuerte arraigo entre las poblaciones, ¿ya? También hacia el sur, ¿no? Hacia el sur también tiene una gran convocatoria, ¿bien? Así empieza, ¿no? El desarrollo de este partido aprista peruano en el Perú, ¿ya? El partido aprista va a tener una fuerte orientación socialista, como les dije, ¿no? Tiene principios socialistas, apoyo a los sectores oprimidos, apoyo a los sectores populares, a los obreros, a los campesinos. El APRA no se acerca tanto, ¿no? Al discurso hacia los campesinos, eso se lo va a dejar al socialismo de Mariátegui, ¿ya? Pero sí, ¿no? De cierta manera conecta con ellos en un plan, en un programa partidario, ¿no? Muy bueno, que ofrece el APRA para el Perú, en donde incluye, ¿no? Precisamente a los sectores oprimidos del país, entre ellos obreros y campesinos, y a la vez ayuda a las clases medias, ¿no? Hay un discurso de Aya de la Torre, ¿no? Dirigido también a apoyar esos sectores, así como lo ha hecho Alan García, así como han escuchado a Alan García, y ¿no?
De la misma manera lo manifestaba ya la Torre en esos tiempos, ¿no? Para que vean que las cosas no han cambiado mucho, ¿ya? Igual ese tipo de discursos lo utilizaba mucho Aya la Torre para levantar a las clases oprimidas, ¿no? Del país. ¿Y acusaban a quién? ¿A quiénes acusaba Alan García de que los pobres estén pobres? ¿Hay algún culpable? ¿Hay alguien que ha generado esta pobreza entre las poblaciones? ¿Hay alguien que ha generado esta falta, ¿no?, de representación entre las poblaciones? Para el socialismo sí, ¿ya? Para los apristas sí, ¿no? Quienes son los culpables de esa situación son precisamente los grupos de poder, los privilegiados, las oligarquías, ¿no? Los empresarios, quienes han utilizado la mano de obra, ¿no? En el Perú de manera explotada, ¿no? Entonces, ese discurso es el que otorga el APRA, ¿no?, al Perú en 1930 y que favorece, ¿no?, de cierta manera los grupos oprimidos, ¿no?, como él los llama, ¿ya?, a aquellos que no tienen derechos laborales ni derechos políticos, ¿no? Y que han sido excluidos, han sido inferiorizados, ¿no? Precisamente por una clase dominante, ¿no? Entonces, ese es normalmente el discurso de Aya de la Torre, muy ligado a los principios socialistas en el mundo, ¿ya? Así trabajaban, ¿no?, estos partidos socialistas a nivel internacional, ¿bien? También tiene un discurso antiimperialista, ¿no? Eh, por ejemplo, de un desarrollo de actividades económicas, ¿no?, productivas, que tiene que incluir al Estado y que no solamente tiene que permitir que empresarios extranjeros, ¿no?, o empresarios privados se hagan cargo de la producción nacional, ¿no?, o de los recursos naturales, que el Estado tiene que estar comprometido con ello, ¿no? Entonces, promueve un Estado intervencionista, ¿ya? También muy propio de proyectos socialistas, ¿ya? Dentro de todo esto, bien, dentro de todo esto, es considerado Aya la Torre uno de los pioneros y uno de los principales políticos en la historia de nuestro país que organizó por primera vez un programa político. Bien, antes habían programas políticos, sí, pero el programa que está otorgando Aya de la Torre es un programa político que tiene, ¿no?, lineamientos, principios, ¿no?, y en base a ellos genera un programa, ¿ya?, que tiene cómo, ¿no?, qué cosa es lo que va a hacer y cómo lo va a desarrollar, ¿ya? Entonces, eso por primera vez se instala en el Perú, en la política del país, y va a ser una buena influencia para los demás o para las demás agrupaciones políticas que se van a ir desarrollando, ¿no?, en la historia política del Perú, ¿ya? Entonces, esas cosas sí se rescatan de la presencia de la Torre, ¿no?, como político en nuestro país, y también de haber establecido un programa, un proyecto político, un partido político como tal, ¿no? No improvisado, un partido político no dedicado a cubrir las necesidades solamente de sus seguidores, ¿no?, sino también de lo que el Perú realmente necesitaba, ¿no?, dentro de sus lineamientos, ¿ya? Entonces, eso es algo que se destaca, ¿no?, y se promueve, ¿no?, de la historia prista, ¿ya? Luego que en el camino ya haya transgiversado todo y haya, ¿no?, generado un proceso de construcción enorme, ya es otra cosa. Pero en sus inicios, Aya la Torre promueve esas cosas en el Perú, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí los inicios del APRA? Sí, ok. Entonces, no, los inicios del APRA en el Perú fueron bastante agradables, ¿no? Para muchos se reconocen los aportes del APRA, ¿no? Se reconoce el aporte de Aya y del Partido Aprista a la política del país, pero luego, ¿no?, vamos a ver cómo se va a ir, ¿no?, transformando ese partido. Pero en un principio era así, ¿ya? Entonces vamos a ver un video que nos demuestre, ¿no?, estos inicios del APRA, ¿ya? A ver, un momento, por favor.
pero finalizando 1923, Leguía dejó pasar unos meses. Pero finalizando 1923, la policía política apresó a Haya, que se declaró en huelga de hambre hasta que fue deportado a Panamá. Haya de la Torre tiene que salir deportado por la fuerza de la circunstancia, porque estaba preso después de del problema del Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales de la jornada de las 8 horas, fue perseguido y tomado preso y estuvo en el frontón. Y en consecuencia allí, la única manera de poder salir del país es declararse en huelga de hambre indefinida. Pero una huelga de hambre seca, sin agua y sin alimento, que es las más difíciles de poderse mantener. Y de esta manera logra que lo deporten y sale a Panamá. Para aquel entonces era un joven de 28 años que había adquirido una excepcional talla política. De nuevo, que siga la ruta de aquellos grandes países. Gran orador e infatigable organizador, había extendido las universidades populares en distintos puntos del país. Asimismo, era reconocido internacionalmente como uno de los líderes continentales de la nueva juventud, que irrumpía en diversos países de América Latina contra las antiguas oligarquías y el imperialismo. Haya estuvo unas semanas en Panamá, siguió a Cuba y se detuvo un tiempo más prolongado en México. Ahí participó de una ceremonia en la cual entregó la bandera de Indoamérica al presidente de la Federación de Estudiantes de México. Fue ocasión para un discurso de Haya incorporando el concepto de Indoamérica, subrayando los aportes de la Revolución Mexicana y ofreciendo una perspectiva continental a los afanes revolucionarios de las juventudes latinoamericanas. Lo que sí yo he ubicado son tarjetas postales de esa época, con la bandera roja esta con el símbolo dorado del continente y el lema, por la unidad de América Latina, por la justicia social, el APRA, ¿no? Eso sí se mandaba con la estrella. Sí, la APRA. Primero es la APRA con puntitos en las siglas. ¿Qué es lo que se puede establecer de todo esto? Hay una famosa frase de Haya de la Torre que está en su libro El imperialismo y el APRA, que es: en el principio está la acción, lo cual explica mucho de su vida. Otros líderes políticos más ideológicos, o tan ideológicos como Haya de la Torre, esperan tener las cosas ordenadas en su cabeza y luego proclamarlas, y luego ver dónde pueden hacer la acción. Haya de la Torre era al revés. Él estaba en el curso de la acción, y sobre la acción él empezaba a trazar directivas, horizontes, etcétera, ¿no? Ese mismo año, 1924, visitó Rusia soviética y tuvo ocasión de asistir como observador al V Congreso de la Internacional Comunista y conocer a algunos de sus líderes. De ese viaje a Rusia retornó convencido de la distancia que separaba su planteamiento de la realidad que había podido conocer bajo gobierno comunista. No obstante, que el año 24 él viaja a Rusia y conoce de cerca el comunismo, pero no se convence de que eso sea un postulado universal. Lo ve como un accidente a la historia rusa antes que como un esquema aplicable a todas partes. Durante unos años se estableció en Inglaterra y acudió a la Universidad de Oxford. Profundizó en filosofía y en economía política, mientras continuaba realizando intensa actividad proselitista. En ese lapso organizó células apristas en diversas capitales europeas. En forma paralela, tanto en México como en Buenos Aires, también habían surgido comités que adherían al nuevo Frente Único Revolucionario. En 1927, Haya acudió al famoso Congreso Antiimperialista de Bruselas, donde se hizo evidente la presencia de dos líneas en el movimiento por el cambio social. Por un lado estaban los comunistas que adherían a Moscú y tenían al proletariado como agente exclusivo de la revolución, mientras que por el otro aparecía una opción igualmente antiimperialista, pero que buscaba un frente único de diversos grupos sociales, incluyendo a la clase media. Esta segunda orientación era encabezada por Haya y se alineaba como socialdemocracia. Y en ese congreso antiimperialista donde participaban todos los jerarcas del marxismo a nivel internacional,
Y allí les dice, lo que ocurre es que ustedes no conocen el planteamiento de América, el verdadero contexto. No saben la significación histórica que tiene el proletariado en América Latina y en consecuencia allí sobra la dictadura del proletariado y tenemos que hablar solamente del Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. El discurso ahí de la Torre, que es el discurso típicamente aprista, ¿no? Que somos de Indoamérica, Indoamérica tiene sus propias reglas, su propia naturaleza, no se puede imponer esquemas desde fuera. Y ese punto fue muy rechazado por el grupo de Mariátegui, porque ellos eran dentro de una concepción que tenía ciertos matices de cercanía y a la Torre indoamericanista, estaban muy contagiados del tema del proletariado, de la vanguardia proletaria, de la tesis leninista, del tema del proletariado. Mientras ahí a la Torre se va más y más hacia el tema de la clase media, de la clase popular, del pueblo, ¿no? En reemplazo del concepto de una clase particularmente dirigente. Después del Congreso de Bruselas se produjo la ruptura entre Haya y José Carlos Mariátegui. Este último había retornado al Perú en 1923 después de una estadía de 4 años en Europa, donde había abrazado el marxismo. Regresó al Perú poco antes de la deportación de Haya. Alcanzaron a colaborar porque Mariátegui fue invitado por Víctor Raúl a incorporarse como profesor de las universidades populares. Es deportado Haya de la Torre. Mariátegui es un connotado militante de la Universidad Popular González Prada y él se hace cargo de la revista por lógica propia de ser prácticamente el segundo en jerarquía ahí, después de Haya de la Torre. Posteriormente, Mariátegui fundó la famosa revista Amauta, donde inicialmente aparecieron colaboraciones de personalidades que luego se incorporaron al APRA, incluyendo artículos del mismo Haya. Pero ese clima de frente único se rompió en 1928, cuando la polémica epistolar se transformó en ruptura de células, empezando por la Agrupación de París. A partir de ese momento, Mariátegui se orientó a la fundación del Partido Socialista, que concretó en octubre de 1928. Mientras tanto, Haya, que había retornado a América Latina, fue expulsado por las autoridades del Canal de Panamá con dirección a Alemania. Haya estuvo en Berlín y pudo ver el ascenso del nacionalsocialismo alemán y su alianza con el fascismo italiano. No regresó al Perú hasta la caída de Leguía, que se produjo en agosto de 1930 a consecuencia del golpe del comandante Luis M. Sánchez Cerro. El gobierno de Leguía había durado 11 años y su régimen derivó en dictatorial. La gran crisis internacional de 1930 lo derribó sin miramientos. Sánchez Cerro prometió terminar con la tiranía y convocar a elecciones libres. Inmediatamente ganó popularidad. Tenía fama de valiente, capaz de enfrentarse al poder absoluto y derribarlo. Hay un atentado también contra la vida de la Torre, hay otro atentado contra Manuel Seoane, hay una bomba que estalla en la tribuna, hay francotiradores en los mítines apristas que atacan desde los edificios, hay campañas insidiosas, por ejemplo, se les acusa de ser agentes internacionales del comunismo a los apristas, y por tener varias banderas de América Latina, no una sola, tener su bandera indoamericana, son apátridas, y hay toda una cosa en que se siente que si el aprismo gana, pues la sociedad formal peruana va a perderlo todo, ¿no? Nosotros necesitamos movilizar el país. Listo. Entonces ahí, gracias a este video, ustedes pueden ver, ¿no? Las actitudes que va teniendo el APRA y Víctor Raúl Haya de la Torre para poder llegar al Perú, ¿no? Y convocar a ser partícipe de estas elecciones, pero también llama mucho la atención, ¿no? Que esa propuesta, ¿no? Que el APRA ha tenido para regresar al Perú, que es el socialismo, no va a ser bien recibido en muchos casos, ¿no? Va a ser muy criticado, se le ve como transgresor o como una amenaza para los intereses del país, ¿no? Comienza también a ser cuestionado, ¿no? Este socialismo latinoamericano que él quiere proponer, ¿no? Y que
no va a ser bien visto también por los intereses del país, ¿no? Y sobre todo por los intereses de grupos de poder como la oligarquía, ¿no? Quienes ya comienzan a ver peligroso la presencia del APRA, ¿no? A pesar de todo eso, el APRA lanza su candidatura, ¿no? Aya La Torre lanza su candidatura en 1930, ya que en las elecciones de en 1930 se van a convocar elecciones, y uno de ellos, ¿no? Uno de los candidatos va a ser Aya La Torre con el APRA, que tiene ha conseguido un gran apoyo popular en el Perú, sobre todo de estos grupos, ¿no? De trabajadores y clases medias. Y por otro lado, también tiene una fuerte campaña Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿ya? Y la presencia de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? También no es poca, ¿no? Porque Luis Miguel Sánchez Cerro también es considerado un gran movilizador de masas, ¿no? Ha logrado, de cierta manera, ¿no? Salvar al Perú de la presencia de Leguía, ¿no? Ha convocado nuevamente la tranquilidad y la calma a un país, ¿no? Que sale de una dictadura. Entonces, es un militar, ¿no? Y la gente, como ya hemos visto, suele atribuirle a los militares características bastante positivas en el gobierno, ¿no? A pesar que son represivos y dictadores, ¿no? Entonces, Víctor Manuel no lo va a tener nada fácil, ¿no? Con Luis Miguel Sánchez Cerro también candidateando. Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Abandona el vínculo militar y forma va a ser líder de un partido político fundado por Luis Flores, que él asume el liderazgo que se llama la Unión Revolucionaria, ¿no? La Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro también tiene lineamientos, ¿no? Bastante fuertes, tiene principios bastante fuertes. Los principios del partido, la Unión Revolucionaria de Luis Miguel Sánchez Cerro, va a ser el nacionalismo, ¿ya? Y con el nacionalismo va a tratar Sánchez Cerro de convocar a las grandes masas, ¿no? El Perú necesita unirse, necesita unificarse, todos los sectores sociales, ¿no? Necesitan estar unidos en base a un crecimiento del país, en base a un crecimiento de la nación. Todo aquel que esté en contra del crecimiento del país, de la unidad del país, puede ser considerado un enemigo de la patria, ¿no? Y eso es precisamente lo que vemos en el APRA, ¿no? El APRA forma sus bases políticas no en el Perú, sino en Latinoamérica, y viene al Perú con estas ideas también, ¿no? Entonces, eso es visto por el nacionalismo de Sánchez Cerro y de sus seguidores como una cuestión que amenaza la unidad del país, ¿no? Entonces, Sánchez Cerro, ¿no? Menciona que el Perú no necesita, ¿no? Un partido como ese, sino más bien un partido que unifique el país, ¿no? No los intereses de otros países, ¿no? Entonces, hacia eso hay una fuerte crítica, ¿no? De Sánchez Cerro al APRA. Consideran al APRA un partido internacional y no necesariamente peruano, ¿no? Lo consideran también un enemigo a la unificación del país, ¿no? Debido a que Aya La Torre confronta todo el tiempo a los sectores populares y clases medias con los intereses de la oligarquía y la aristocracia, y además promueve a un Estado intervencionista que asusta de cierta manera a la empresa privada, ¿ya? Entonces, de esta manera, esas elecciones fueron muy polarizadas, ¿ya? Fueron elecciones muy difíciles, ¿bien? La contienda estuvo bastante difícil, ¿ya? Luis Miguel Sánchez Cerro tiene un apoyo que el APRA no tiene. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese ¿Cuál es ese apoyo que Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Tiene? Exacto, Paula, la aristocracia. Ya tiene ese plus, ¿no? Sánchez Cerro tiene ese plus del apoyo en la aristocracia que Aya La Torre y el APRA no lo van a tener porque precisamente el discurso de Aya va contra la aristocracia, ¿no? Entonces, la aristocracia apoya a Luis Miguel Sánchez Cerro, le ha dado su apoyo desde que dio el golpe de Estado Leguía, ¿no? Y se forma una alianza clientelista bastante fuerte, ¿ya? La aristocracia deja, ¿no? Que Luis Miguel Sánchez Cerro suba al poder, que controle la política del país, pero obteniendo muchos beneficios, ¿no? Ya ven ustedes que uno de los principales beneficios es ir eliminando figuras como Aya La Torre, ¿no? Que piden la cabeza de la aristocracia para poder gobernar el país, ¿no? La culpa del poco avance del país y la culpa de mantener a tanta población pobre
e inferiorizada en el Perú es culpa de la aristocracia, dice el APRA, ¿no? Y por lo tanto, el APRA de ganar las elecciones, ¿no? Haría desaparecer a la aristocracia y a sus intereses económicos también. Entonces, la aristocracia prefiere 1000 veces el apoyo a Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Y Luis Miguel Sánchez Cerro gana esas elecciones, ¿ya? No se puede decir que Sánchez Cerro gana las elecciones completamente por el apoyo de la aristocracia, porque Sánchez Cerro también tenía un fuerte apoyo popular, la gente quería mucho a Sánchez Cerro, ¿no? Se conectaban mucho con él por sus orígenes humildes, por sus orígenes mestizos, ¿no? Por ser militar. Entonces, Luis Miguel Sánchez Cerro tuvo también mucho cariño del pueblo, pero el APRA nunca lo aceptó. El APRA consideraba que todo había sido un fraude, que las elecciones no fueron manipuladas, ¿no? Eso hasta el día de hoy no ha podido ser comprobado, ¿ya? Pero fue el discurso del APRA, ¿no? Para ir en contra del gobierno de Sánchez Cerro, y esto le va a costar muy caro a los apristas, ¿ya? Los apristas desconocen el poder de Sánchez Cerro, ¿no? Desconocen la dirigencia de Sánchez Cerro y generan movilizaciones, revueltas contra el gobierno, ¿no? Se genera un cierto descontrol del partido aprista. Aya de la Torre no pudo controlar, ¿no? Según sus palabras, él no sabía de estas situaciones que los seguidores apristas estaban fomentando, ¿no? Y lo atribuye a una situación natural, ¿no? De respuesta de los pueblos, ¿no? En apoyo al APRA. Una de esas movilizaciones fue una de las más fuertes, que fue la Revolución de Trujillo en 1932, y esta Revolución de Trujillo convoca a un gran contingente de seguidores apristas que toman el cuartel O'Donovan, ¿ya? Un cuartel llamado O'Donovan, que es un cuartel de la Marina en Trujillo, lo toman por asalto, ¿no? Se enfrentan, ¿no? A los marinos ahí en el cuartel O'Donovan, y el gobierno de Sánchez Cerro reacciona de manera represiva, ¿no? El gobierno de Sánchez Cerro manda a fusilar, ¿no? A todos aquellos dirigentes apristas que habían convocado a la revolución, y se genera una de las matanzas más importantes a los grupos apristas en el norte del país, en las ruinas de Chanchán. Un gran número de apristas mueren fusilados, ¿no? Por el levantamiento que originaron en Trujillo, ¿ya? Esta va a ser una de las acciones más fuertes que se tomen contra los apristas. A partir de ese momento, los apristas son considerados terroristas, ¿ya? Porque infundan miedo, terror, ¿no? Caos en el Perú, ¿ya? Y son considerados terroristas. Muchos de ellos fueron tomados presos, ¿no? Y se considera al APRA un partido ilegal, ¿bien? En el Perú. Esto también ocasiona que el partido aprista trabaje solamente en la clandestinidad, ¿no? Se mueva en la clandestinidad, y incluso una de las situaciones más difíciles que tuvo que superar el APRA en esta situación, y su líder, Aya de la Torre, fue el asesinato de Miguel Sánchez Cerro. ¿Por qué? ¿Por qué fue difícil para los apristas? Porque al morir Sánchez Cerro, o sea, le acusa de haber sido, se acusa de haberlo asesinado a un joven aprista, ¿ya? De cierta manera, nadie sabía que este joven era aprista, no habían indicios de que lo fuera, pero lo acusaron de ello, ¿no? Lo acusaron de ser aprista, y con ello, ¿no? A todo el partido, ¿no? Este joven que asesinó a Sánchez Cerro muere, también lo asesinan en el momento, y por lo tanto no se tiene ningún reconocimiento de que fuera aprista, ¿no? Pero era muy conveniente para los militares, ¿no? Seguidores de Sánchez Cerro, y para los aristócratas, ¿no? Protegidos por los militares, que se considere a este joven como aprista, ¿no? Y fue también una justificación para la persecución aprista que va a venir más adelante, ¿ya? A partir de estos momentos, los militares y el APRA generan una enemistad muy profunda, ¿ya? Los militares y los apristas durante largo tiempo no pudieron llevar a cabo una buena concertación, no tuvieron muy buenas relaciones, ¿no? Los militares siempre van a ir en contra de los apristas. Ser aprista en el Perú comenzó a ser sinónimo de rebeldía, sinónimo de terrorismo, sinónimo de, ¿no? De peligro para el país, de amenaza para el país, ¿no? Y esto fue así durante largo tiempo, ¿no? El APRA vivió fuera de la ley, ¿no? Durante varios periodos, entre el 30 y el 68, ¿ya?
Y era muy común que cada vez que haya un gobierno militar, los apristas no podían manifestarse libremente. En algún momento los apristas llegan a ser legales, sí. ¿Ya? Hay procesos, hay momentos en que se les otorga a los apristas poder organizarse nuevamente como un partido legal. ¿Ya? Pero cada vez que lo hacen, cada vez que se organizan los apristas como un partido legal, se les da la oportunidad de volver a la legalidad, los apristas nuevamente convocan a grandes masas, nuevamente convocan a grandes poblaciones, ¿no? A grandes manifestaciones. Y eso hace que el APRA nuevamente vuelva a surgir como un partido importante. Pero al hacerlo, ¿quiénes peligran? ¿Quiénes amenazan? ¿No? ¿A quiénes amenaza la presencia tan fuerte del APRA? A la aristocracia y a los militares. Por lo tanto, cada vez que el APRA vuelve a surgir, vuelve a considerársele un partido legal, se le vuelve a dar una oportunidad, el APRA, ¿no? Lamentablemente, nuevamente es sacado de la manifestación política por los intereses de la aristocracia y los militares. ¿Bien? Entonces, cada vez que en ese periodo vean ustedes un gobierno militar, seguramente es ¿por qué? Para evitar el ascenso del APRA. ¿Ya? Entonces, para evitar el ascenso del APRA en algún proceso electoral, los militares generaban un golpe de Estado y evitaban esas elecciones. ¿Bien? Por eso es que Aya de la Torre nunca llegó a ser presidente del país, ¿no? Porque vivió vetado, vivió controlado durante todo ese tiempo por los militares, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto aquí? Perfecto. Entonces, durante todo ese periodo del 30 al 68, la aristocracia no está presente tampoco de manera tan directa en la política, pero sí fortalece sus bases en la política aliándose con personajes que puedan cubrirlo, ¿no? Y que puedan cubrirlo, que puedan ayudarlo a que el APRA no llegue al poder, ¿ya? Porque el APRA, de llegar al poder, sí tenía un discurso bastante fuerte contra la presencia de la aristocracia en el país y de los intereses de organizaciones internacionales, ¿bien? Entonces, la idea era esa, evitar que el APRA llegue al poder, ¿no? Por cumplir esos objetivos que la aristocracia tenía, ¿no? Entonces, por eso las propuestas apristas, ¿no? Que eran bastante, que criticaban mucho a la oligarquía, ¿no? Entran en dificultad con los intereses de la oligarquía. Por eso es que se evita que el APRA pueda tomar el poder, ¿ya? Y para evitar que el APRA pueda tomar el poder, se forman alianzas. La alianza principal es la que van a formar la oligarquía y la Fuerza Armada, o los militares, ¿ya? Esa es la más fuerte. Y se forma esa alianza para evitar cualquier ascenso al poder del partido aprista, ¿ya? Entonces, lo que se va a ver durante todo ese tiempo es que los oligarcas temen al programa partidario del APRA, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Utilizan su alianza con los militares. ¿Y los militares cómo ven al APRA? Los militares ven al APRA como un partido violento, un partido radical, ¿no? Un partido que pone en inestabilidad la tranquilidad del país, ¿no? Y de sus poblaciones, y que por lo tanto, ¿no? Es un partido que tiene que estar controlado, ¿no? Entonces, por esas causas es que los apristas no pueden llegar al poder durante mucho tiempo, ¿no? Y Aya nunca llegó a ser presidente del país, ¿no? Porque siempre va a estar ahí perseguido, ¿ya? Esto, sin embargo, no va a durar siempre para el APRA, ¿ya? Va a haber que el APRA va a tener que ser consciente de que si sigue de esta manera, no va a poder llegar a lo que él quiere, que es dirigir el país, ¿ya? Y por lo tanto llega un momento en que el APRA tiene que cambiar, ¿ya? Aya de la Torre considera que es necesario el cambio, que ya no puede continuar con un discurso tan transgresor porque no va a llegar el partido a nada, ¿bien? Ahí empieza un cambio en el APRA, ¿ya? El cambio va a empezar hacia mediados de la década de 1950, ¿bien? Y ahí ya se va formando otros lineamientos apristas, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? ¿Les parece? Bien, esos datos ya los vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o consulta hasta aquí?
¿Todo claro? Gracias, Ariana. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Bien. Entonces vamos a continuar la próxima semana hablando de estas situaciones políticas y también vamos a comenzar a hablar de lo social, ¿ya? Mientras todo esto aparecía en lo político, ¿qué pasaba en la sociedad del país, ya? Todo eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿bien? Listo, chicos, chicas, cuídense mucho. Gracias por su atención y ya nos vemos la próxima semana, ¿bien? Cuídense mucho.